Bueno, hoy vamos a continuar con la letra F del abecedario en inglés. El título de hoy es The Letter F. The Letter F. La letra F. Recuerden que la palabra letter, además de significar letra, significa carta. ¿Bien? Vamos a ver diferentes palabras que empiezan con la letra F. La letra F en inglés solamente admite un sonido, ¿bien? A diferencia de las vocales que pueden admitir dos sonidos diferentes o a veces incluso tres. El sonido de la F, al igual que en español, solamente es F, ¿bien? O sea que es bien sencillo. Sin embargo, tenemos pares de letras como la P y la H que también se pronuncian como F. Por ejemplo, la PH en inglés se pronuncia F, igual que la F. La palabra, por ejemplo, para física, physics, se escribe con PH y se lee como si fuera una F, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar con nombres propios masculinos que empiezan con F. Recuerden que en inglés primero viene el adjetivo, luego viene el sustantivo, ¿verdad? Por eso decimos masculine given names son nombres propios masculinos. ¿Bien? Tenemos Francis, Francis, Frank, Frank y Frederick, Frederick. ¿Sí? Podemos pronunciar la E o podemos omitir la E, puede ser Frederick o Frederick, ¿bien? O el diminutivo que es Fred, ¿sí? En inglés se utilizan mucho los diminutivos, a diferencia que en el español, donde el diminutivo se utiliza solamente cuando tenemos una relación de mucha confianza con la persona, ¿verdad? En inglés, por regla general, siempre se termina utilizando el diminutivo para todas las personas. Vamos a ver nombres propios femeninos. Feminine given names. Tenemos Fiona, tenemos Faye y tenemos Fanny. Fanny, ¿sí? Recuerden lo que les dije de cuando tenemos una vocal que está seguida por una consonante doble. La vocal adquiere su sonido más corto, en este caso es Fanny. Si en lugar de dos N tuviéramos una sola N, como en este caso, eso sería Feini, Feini, Fanny, Feini. ¿Bien? Cuando la A está seguida de una consonante y luego de otra vocal más, ya sea la A o cualquier otra vocal. Cuando tenemos vocal, consonante, vocal, la vocal, la primera, adquiere su sonido largo. Pero cuando está seguida por una doble consonante, como aquí, como la doble N, entonces la vocal tiene su sonido, su pronunciación más corta. ¿Bien? Vamos a ver animales que empiezan con la letra F. Animals that begin with the letter F. Como por ejemplo, fox. Fox significa zorro. Bien. Tenemos la palabra frog. Frog, que significa rana. Me faltó la A. Rana, ¿sí? Una rana. Y tenemos fish. Fish, que significa indistintamente pez y pescado, ¿sí? Fish. Tendríamos falcon también, que no me entraba aquí. Falcon es halcón, ¿bien? Vamos a ver frutas y vegetales o fruits and eatables, frutas y comestibles que empiezan con la letra F. Fruits, eatables. Y solamente me acordé de dos. No debe haber más, pero solamente recordé dos. Tenemos fig. Fig. Fig quiere decir higo,
que es una fruta higo. Y tenemos esto que es una verdura, que es hinojo, que es fennel. Fennel, ¿sí? Fennel. Hinojo. Ahora tenemos adjetivos o adjectives. Adjectives, ¿sí? Adjectives that begin with the letter F. Far. Far, que es lejos. Fíjense la pronunciación de far. Aquí lo escribí far, porque no tengo otra manera de expresarlo, pero la A se pronunciaría A. Far, far, ¿bien? Lejos. Esto es fast. Fast es rápido. Fast. Tenemos fearful y fearless, que son antónimos, ¿sí? Fearful significa temeroso. Fearless significa temerario. Bien, fíjense, este tipo de terminación es muy típica, muy común en varios adjetivos del inglés. Tenemos el sustantivo fear, que significa miedo o temor, ¿verdad? Fear, fear significa miedo o temor. Y le agregamos el sufijo full, que en realidad esto es una contracción de la palabra full, que significa completo o lleno, ¿sí? Fearful querría decir lleno de temor o lleno de miedo. Por lo tanto, la palabra fearful, sin una L, porque es una contracción, significa temeroso. Ahora, la palabra fear, que es temor, con el sufijo less, less es una palabra de por sí sola que significa menos. Less significa menos. Por ejemplo, tengo menos comida. I have less food. No menos en el sentido del signo de sustracción, de la aritmética. Eso es minus. Pero menos cuando decimos menos de alguna cosa. ¿Bien? Eso es less. Cuando unimos un sustantivo con la palabra less, como en este caso, fearless, la palabra miedo y la palabra menos o sin, porque less también significa sin, queda como sin miedo o temerario, una persona que no se asusta, una persona corajosa, ¿bien? Así que tenemos far, lejos, fast, rápido, fearful es temerario, fearful es temeroso, porque está lleno de miedo, ¿sí? Y fearless o sin miedo significa temerario, ¿sí? Vamos a ver ahora adverbs, adverbios que empiezan con F. Falsely, recuerden que los adverbios cuando terminan con L-Y equivale a la terminación mente del español, ¿verdad? Por lo tanto, falsely significa falsamente. Flexibly significa flexiblemente. Y fluently significa fluidamente, ¿sí? Vamos a ver false friends. False friends that begin with letter F. ¿Bien? False friends, también llamados false cognates, que son esas palabras idénticas entre dos idiomas, pero que tienen significados diferentes. Por ejemplo, la palabra fabric. Fabric. Fabric no significa fábrica. Fabric significa tejido o tela, ¿verdad? Un tejido que utilizamos para coser o para fabricar ropa, ¿sí? Así que fabric significa tejido o tela. La palabra en realidad para decir fábrica en inglés es factory. Factory, ¿bien? Familiar. Este es otro false friend. La palabra familiar. Familiar no significa familiar. Un familiar, por ejemplo, un tío, un abuelo, ¿verdad? Familiar significa conocido. Un conocido. O algo conocido, ¿verdad? Puede ser un objeto, puede ser una persona. Familiar significa conocido.
Entonces, si familiar significa conocido, ¿cuál es la palabra para decir familiar en inglés? Un familiar en inglés es a relative. Relative es la palabra para familiar. Relatives son nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, ¿bien? Relatives. Y tenemos otro false friend con F, la palabra file. File, que se escribe F-I-L-E. File. La palabra file no significa fila, como parece, ni filet. La palabra file significa archivo. Archivo, ¿sí? La palabra en realidad para fila sería row. Row, ¿sí? A row. Esto es una fila en inglés. ¿Bien? Ok, vamos a ver ahora verbos regulares que empiezan con F. Regular verbs that begin with the letter F. Vamos a ver tres verbos regulares. To fear, que significa temer. Fíjense, fear, acá estamos viendo fear también. Fear es un sustantivo que significa temor o miedo, y fear también, cuando vienes to fear, es el verbo temer. Otro verbo con F, to favor. To favor es favorecer, ¿bien? Favorecer a alguien, por ejemplo. To favor somebody. Y otro verbo es to fail. To fail significa fallar o equivocarse, ¿sí? To fail. I failed the exam. Fallé el examen o perdí el examen, ¿sí? Ahora, irregular verbs. Irregular verbs o verbos irregulares. Tenemos to fall, el verbo to fall, que es un verbo irregular. Significa caerse, to fall. O también puede ser para personas o para objetos. Por ejemplo, I fell, puede ser yo me caí. O puedo decir the pen fell, el lápiz, la lapicera se cayó. ¿Bien? Así que el verbo to fall es un verbo que va para objetos y para personas. El verbo to find. To find significa encontrar o hallar. ¿Sí? To find. I found my book. Yo encontré mi libro. ¿Bien? Y tenemos el verbo to forget. To forget. To forget es olvidarse. Así que diríamos, I forgot my book at home. Yo me olvidé de mi libro en casa. ¿Sí? Fíjense que el pasado de forget es forgot, en lugar de ser forgetted, como tendría que ser si fuera un verbo regular. Del mismo modo, to find, el pasado no es finded, es found, porque también es un verbo irregular. Entonces, en la clase que viene vamos a hablar un poquito más de los verbos irregulares, estos. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver la conjugación. Y con esto ya terminamos la clase de hoy sobre la letra F. Si tienen preguntas o dudas pueden mandármelas por el blog o por YouTube. Y bueno, gracias por ver la clase y nos vemos en la que viene. Chao. Hola a todos. En nuestra clase pasada, cuando vimos la letra F del inglés, o letter F, vimos, entre otras palabras, tres verbos irregulares, ¿sí? Tres verbos nuevos irregulares. Los verbos to fall, que significa caer o caerse, to find, encontrar o hallar, y to forget, olvidar. En inglés no existen los verbos reflexivos como en español. Por ejemplo, los verbos reflexivos son esos que terminan en se. Por ejemplo, caerse, olvidarse, ¿sí? Levantarse, irse. ¿Bien?
Por ejemplo, yo me voy, tú te vas, él se levanta, nosotros nos caímos. Esos son verbos reflexivos y eso no existe en inglés. Entonces el verbo para decir caerse o caer, cualquiera de las dos formas, es simplemente el verbo to fall. ¿Bien? Vamos a ver estos tres verbos irregulares. Vamos a ver simplemente de una forma breve sus conjugaciones y algunos pocos ejemplos utilizando estos verbos. Nuestro título de hoy es Irregular Verbs to Fall, to Find, to Forget. Irregular verbs to fall, to find, to forget. Fíjense que en color azul he escrito los ejemplos que vamos a ver en inglés. Luego la traducción está en color negro. Y en color verde tenemos la fonética, ¿sí? Para poder leerlo y pronunciarlo como en inglés. De la forma más parecida posible que puede conseguirse escribiendo como en español, ¿sí? Bueno, recuerden lo que les dije en la clase pasada, que en inglés las conjugaciones son tan simples que cuando tenemos una lista con verbos irregulares, simplemente se coloca en presente el verbo, ¿sí? En pasado, una palabra más, perdón, en pasado simple o pretérito indefinido, y luego en present perfect, que sería lo que llamamos pretérito perfecto, ¿sí? Pretérito perfecto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no necesitamos una lista con yo caí, tú caíste, él cayó, nosotros caímos, o yo caigo, tú caes, él cae? Eso se debe a que en inglés se repite la misma conjugación para todos los pronombres personales, ¿sí? Para todos. La excepción es en tiempo presente, la tercera persona del singular, él, agrega una S. Por ejemplo, aquí sabemos que fall es el tiempo presente del verbo caer, ¿verdad? Del verbo caer. Fall es tiempo presente. Significa que yo caigo. I fall, para yo caigo. You fall, tú caes. He falls, él o ella falls. Es el único que agrega una S. Luego, we fall, nosotros caemos. You fall, vosotros caéis. They fall, ellos caen. Siempre se repite fall. Lo mismo con find, lo mismo con forget y lo mismo con todos los otros verbos, ¿sí? Find, para la tercera persona del singular, agrega una S. Y forget, para la tercera persona del singular, también agrega una S. ¿Bien? Entonces, las listas de verbos irregulares en inglés simplemente se presentan con estas tres columnas y una palabrita para cada uno de los verbos que se está aprendiendo, ¿sí? Acá tenemos fall en presente, fell en pasado y have fallen en lo que es pretérito perfecto, ¿sí? O caigo, caí y he caído. El pretérito perfecto, también llamado present perfect en inglés, equivale a he caído, he encontrado, he olvidado, ¿sí? Tú has olvidado. Eso es present perfect. ¿Bien? Ok. Entonces recuerden que aquí también fell es caí, o caíste, o caímos, o caísteis, o cayeron, ¿sí? Lo mismo found. Found significa encontré, encontraste, encontramos, encontrasteis. Y present perfect, have fallen. Have fallen es he encontrado, has encontrado, hemos encontrado, habéis encontrado, han encontrado. Recuerden que, como dijimos que en el presente, solo en el presente, la tercera persona del singular agrega una S, aquí el que se conjuga en tiempo presente es el verbo have, que es el verbo haber. Igual que yo he encontrado. La palabra el verbo que es el verbo haber, está conjugado en tiempo presente. Aquí es igual que en el español. Entonces, have, para la tercera persona del singular, para él o ella, quedaría has.
Por lo tanto, él ha encontrado es he has found. Él se ha caído, he has fallen. Él ha olvidado, he has forgotten. ¿Bien? Para todos los demás pronombres es have. ¿Bien? Ahora, dijimos que estos tres verbos son verbos irregulares. ¿Sí? La irregularidad está acá bien visible, bien evidente. ¿Cómo sería hipotéticamente la conjugación de estos tres verbos en caso de que fueran verbos regulares? Agregarían la terminación típica de todos los verbos regulares para el pasado, ¿sí? Por ejemplo, fall, aquí en simple past quedaría fold, ¿sí? Find quedaría finded, ¿sí? Forget quedaría forgetted, ¿sí? ¿Sí? Pero no son regulares, son irregulares. Por lo tanto, no se confundan, nunca traduzcan estos tres verbos así y recuerden, fall, el pasado es fell, find, el pasado es found y forget, el pasado es forgot. ¿Bien? Para el pretérito perfecto, ¿cómo quedarían estos verbos si fuesen regulares? El verbo fall quedarían have. No lo voy a escribir de vuelta, porque si fuera regular sería have, porque siempre agrega el verbo auxiliar have, y luego el verbo como en pasado simple, have fold, ¿verdad? Si find fuera regular, quedaría have finded. Y si forget o olvidar fuese un verbo regular, quedaría have forgetted, ¿sí? He olvidado o ha olvidado. Sin embargo, no son verbos regulares, son irregulares. Entonces, el pretérito perfecto queda have fallen, he caído. Have found, he encontrado. Y have forgotten, he olvidado, ¿sí? Have forgotten, he olvidado. Have found, he encontrado, ¿sí? Bien, fíjense que aunque en los verbos regulares esta conjugación es idéntica, ¿sí? La única diferencia es que aquí agrega el verbo auxiliar have. En los irregulares puede darse el caso, como en estos tres verbos, que el pasado varía. Fíjense, fell y fallen, found y aquí se mantiene igual, found, forgot y aquí varía, forgotten, ¿sí? En los verbos irregulares puede ser diferentes las conjugaciones del verbo entre el simple past y el present perfect. Además de que el present perfect siempre va a agregar el verbo auxiliar have, ¿sí? Al igual que en el español agregamos el verbo haber, ¿sí? Yo he comido, tú has comido, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué tenemos solo 3 columnas en la conjugación de los verbos irregulares en inglés? Porque todos los demás tiempos verbales se forman a partir de esto o directamente son regulares. Por ejemplo, en el futuro o también el imperativo, siempre, absolutamente siempre es regular. Por ejemplo, el futuro de cualquier verbo siempre va a ser el sujeto, la palabra will, que es el verbo auxiliar para futuro, y el verbo en infinitivo. I will fall, I will find, I will forget, ¿sí? Por eso no tiene sentido, no se coloca una columna más para el futuro. Lo mismo con el imperativo. El imperativo siempre se forma con el verbo en infinitivo, ¿sí? Si yo quiero decir olvídate, diré forget. ¿Bien? Y para otros tipos de conjugaciones, como por ejemplo el pretérito anterior o el pretérito pluscuamperfecto, que en inglés sería el past perfect,
lo que hacemos es, en vez de dejar el verbo auxiliar en presente, dejamos el verbo auxiliar en pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la conjugación del verbo to have, que es el verbo auxiliar, y que ya lo hemos conjugado en una de nuestras primeras clases. Esto quedaría had fallen, had found, had forgotten, ¿sí? H-A-D, H-A-D, que sería el equivalente a decir había caído o hube caído, había encontrado o hube encontrado, y había olvidado o hube olvidado, ¿sí? En inglés, el pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto, los dos están integrados dentro de lo que llamamos el past perfect, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos aquí utilizando los verbos que acabamos de estudiar. You always forget to close the door. You always forget to close the door. Tú siempre olvidas de cerrar la puerta, o tú siempre olvidas cerrar la puerta. El tú no lo traducimos en español ahí, ¿verdad? Así que aquí tenemos el verbo forget, que es olvidar en tiempo presente, ¿sí? En tiempo presente. Y aquí con la palabra always, que significa siempre. Siempre olvidas cerrar la puerta. Vamos a ver ahora el mismo verbo forget, que es olvidar en tiempo pasado simple o pretérito indefinido. Forgot. I forgot your birthday. I forgot your birthday. Significa yo olvidé tu cumpleaños. O simplemente olvidé tu cumpleaños. En inglés no podemos jamás omitir el sujeto o el pronombre personal, ¿verdad? Ahora veremos el mismo verbo forget, pero en present perfect o pretérito perfecto. Have forgotten, ¿sí? He olvidado, o has olvidado, o hemos olvidado, ¿sí? I have forgotten the keys in the car. I have forgotten the keys in the car. Yo he olvidado las llaves en el auto, ¿sí? Have forgotten es el verbo, he olvidado, ¿sí? Keys son llaves. Así que aquí ya hemos visto cómo se utilizarían el verbo en cada una de estas tres conjugaciones que vimos, ¿sí? Vamos a cambiar de verbo ahora. Vamos a utilizar el verbo to find, que es encontrar, ¿sí? Find, encontrar. I have found the keys under the front seat. I have found the keys under the front seat. Yo he encontrado las llaves debajo del asiento delantero, ¿sí? Front significa delante, ¿sí? In front, dos palabras, significa enfrente. Pero la palabra front sola significa delante, lo que uno tiene delante, ¿verdad? Front seat significa asiento delantero. Siempre recuerden que en inglés el adjetivo va antes del sustantivo. Under significa debajo de. Bien. Under the es debajo de el asiento delantero, o sea, debajo del asiento delantero. Bien. Entonces, I have found the keys under the front seat. Yo he encontrado las llaves debajo del asiento delantero. Nuestro último ejemplo también, ahora vamos a usar el verbo to fall, que es caer, ¿sí? To fall, caer. Lo vamos a ver conjugado en pretérito indefinido o pasado simple. Bien. Yesterday I fell and I hurt my knee. Yesterday I fell and I hurt my knee. Significa,
Ayer yo caí o me caí y me lastimé mi rodilla. ¿Sí? Mi rodilla. En inglés, cuando hablamos de alguna parte de nuestro cuerpo, no utilizamos el artículo determinado el o la, utilizamos mi, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de me lastimé la rodilla, en inglés diríamos lastimé mi rodilla, ¿sí? O lo mismo del pie, cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Así que aquí no diríamos I hurt the knee, ¿verdad? Lastimé la rodilla. Decimos I hurt my knee, mi rodilla. Otra cosa que quiero que noten aquí es que tenemos dos veces el pronombre yo. I y I, ¿sí? Yesterday I fell, ayer me caí o ayer yo caí, porque recuerden que en inglés no hay verbos reflexivos. Ayer yo caí and I hurt my knee. Y yo lastimé mi rodilla. Porque aquí esta oración podemos dividirla en dos frases, ¿verdad? Ayer yo caí, yo lastimé mi rodilla, ¿sí? Podemos distinguir dos oraciones ahí. Y en inglés, porque tenemos dos verbos, ¿verdad? El verbo fell, que es caí, y el verbo hurt, que es lastimé. En inglés no puede jamás haber una oración que no tenga un sujeto o un pronombre personal. Por eso, cuando tenemos acá la segunda oración, la segunda frase dentro de la misma oración, necesitamos nuevamente incluir el sujeto o el pronombre yo, ¿sí? En español no necesitamos constantemente estar colocando el yo o el sujeto. En inglés es necesario, porque de lo contrario la oración quedaría gramaticalmente incorrecta. Hay algunos ejemplos, hay algunos casos en que una oración puede continuar utilizando el sentido de la oración, indica que sigue aplicando el sujeto que se utilizó al principio, ¿verdad? Pero ante la duda siempre es mejor repetir el sujeto porque eso nunca va a ser incorrecto, ¿sí? En español es distinto. En español, si repetimos el mismo pronombre una y otra vez, ya es un error de sintaxis, ¿verdad? En inglés no tenga miedo de eso. Así que siempre vuelvan a repetir el pronombre o sujeto, ¿bien? Con esto terminamos la clase. Así que ya hemos visto los verbos to fall, to find, to forget, que son verbos irregulares. Gracias por ver la clase. Si tienen preguntas pueden mandarlas por email o a través de YouTube o a través del blog y las voy a ir contestando, ¿sí? Así que gracias y nos vemos en la clase que viene. Chao. Hola, hoy vamos a ver cómo decir la hora en inglés y cómo preguntar la hora. En inglés, para preguntar la hora, decimos What is the time? What is the time? What is significa cuál o qué es la hora o cuál es la hora, ¿sí? En realidad, la palabra what literalmente significa qué. Which is the time sería cuál es la hora. Sin embargo, la forma correcta de preguntar es what is the time, ¿sí? Así que, ¿qué hora es? O ¿cuál es la hora? What is the time? Pero normalmente se suele abreviar what is, ¿sí? Así que en lugar de decir what is the time, diríamos así. What's the time? ¿Sí? Así que abreviamos solamente el verbo is, ¿sí? Que significa es. What's the time? ¿Bien? ¿Qué hora es? Aquí vamos a ver brevemente algunas palabritas que vamos a utilizar que son necesarios conocer para poder responder cuál es la hora, ¿sí? It is significa es la. En realidad, it is significa es. Así de fácil, es. Pero it is
12 o'clock es la o las 12 en punto, ¿sí? O'clock. O'clock significa en punto. Past significa pasadas o pasada, la o las, ¿sí? To, teo, to, significa, se lee to. To significa para la o para las, ¿verdad? Cuando decimos son las 3 menos 5. Sin embargo, el orden de las palabras para decir la hora en inglés es un poco diferente al orden de las palabras en español cuando decimos son las 3 menos 5. Entonces va a ser más fácil si lo razonamos como si dijéramos son 5 para las 3. ¿Bien? Esa manera de razonarlo es más lineal con la estructura de las oraciones en inglés para decir la hora, ¿sí? Así que vamos a verlo pasadas las, en lugar de decir son las 3:15, vamos a decir son 15 pasadas las, y vamos a decir son 15 para las, en lugar de decir son las 3 menos 15, ¿bien? AM o AM son las horas de la mañana, antes del mediodía. Y PM o PM son las horas de la tarde o de la noche. En inglés no se dice son las 3 de la tarde o son las 8 de la mañana. En inglés se dice son las 3 PM o son las 8 PM, ¿sí? Perdón, son las 8 AM o son las 3 PM, ¿bien? Entonces vamos a habituarnos a utilizar las siglas AM y PM para diferenciar si estamos hablando de la mañana o de la tarde o de la noche, ¿sí? Half past significa y media, literalmente media pasada, ¿sí? Media pasadas, o half past lo traducimos como y media. Quarter past o quarter to son respectivamente y cuarto o menos cuarto, ¿sí? Quarter significa cuarto, past es pasadas, to es para las o menos cuarto, ¿sí? Bueno, habiendo ya entendido este vocabulario, vamos a verlo en la práctica para ver cómo se estructuran las oraciones en que estamos dando la hora, ¿sí? La pregunta es bien fácil, es what is the time? What's the time, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad. Ahora vamos a ver las respuestas. Aquí son las 12 en punto, ¿verdad? It is, recuerden, es la o son las, ¿verdad? Indistintamente es la o son las. It is 12 o'clock. Son las 12 en punto, ¿sí? O'clock significa en punto. Aquí la 1:30. It is 1:30. It is 1:30. O sea, esto es media pasada una, ¿sí? Media pasada una. Esa es la forma de decir que son la 1:30 en inglés. Otra manera que tenemos para decir lo mismo es, al igual que en español, en vez de decir son la 1:30, podemos decir es la 1:30, ¿verdad? En inglés también. It is 1:30. Es 1:30. Es 1:30. Fíjense que cuando damos la hora no usamos artículos, ¿verdad? No usamos ningún artículo. No decimos la una, decimos una. No decimos y 30, decimos simplemente 30, ¿verdad? O sea, no usamos tampoco la conjunción y. Pero esta segunda forma de decir la hora es más lineal con el español, ¿verdad? Cuando decimos 1:35, son las 2:28. En inglés es igual. It is 1:35, 1:28, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Las 3:45. En inglés, si quisiéramos decir son las 4 menos cuarto, las 4 menos cuarto, vamos a decir it is 3:45.
It is 3:45. Son cuarto para las 4, ¿sí? O para 4, porque el artículo las no se usa para dar la hora. La otra manera que tenemos de decir lo mismo es, son las 3:45. It is 3:45. O son 3:45. ¿Bien? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que son las 5:15, ¿sí? 5:15. En inglés diríamos, it is 5:15. It is 5:15. Son cuarto pasadas 5. La otra manera de decirlo es, son las 5:15. En inglés lo diríamos así. It is 5:15. It is 5:15. Son 5:15. Aquí tenemos la 1:55. Vamos a decir primero las 2 menos 5. Aquí son las 2 menos 5. En inglés sería it is 5 minutes to 2. It is 5 minutes to 2. ¿Qué significa? Son 5 minutos para 2. ¿Bien? O podemos omitir minutos. Podemos decir it is 5 to 2. ¿Qué significa? Son 5 para 2. ¿Bien? Podemos también decir esto, son la 1:55, ¿verdad? Y en inglés le diríamos así. It is 1:55. It is 1:55. Son 1:55. ¿Está? O 55. Bien. Acá tenemos que son las 2:05. Las 2:05. En inglés se dice así. It is 2:05. It is 2:05. Que significa son 5 pasadas 2. ¿Sí? 5 pasadas 2 para decir que son 5 minutos pasadas las 2. O son las 2:05. También podemos decir son 2:05, ¿verdad? En vez de decir 5 pasadas las 2, decimos ahora son las 2:05. En inglés, cuando tenemos que son y, un número de un solo dígito, ¿verdad? De un dígito me refiero a los números menos de 10. Decimos también el 0. Pero en inglés hay una forma más breve de decir 0. Como 0 es una palabra de 2 sílabas, zero. Como la palabra 0 es una palabra de 2 sílabas en inglés, que es zero, se utiliza para hablar más fluidamente, es más fácil, se utiliza la palabra O, que significa literalmente la letra O. La letra O. Así que se dice aquí, cuando tenemos en los minutos un número de una cifra de un solo dígito, decimos it is 2:05, o sea, 2 porque son las 2. 0:5, en vez de decir 0:5 diríamos O5, de la letra O. En inglés decimos it is 2:05, son las 2:05. ¿Bien? Si fuéramos a decir son las 2:08 o las 2:08 minutos, diríamos it is 2:08. ¿Bien? Veremos nuestro último ejemplo. Aquí tenemos que son las 3:57 o son casi las 4. Vamos a decir en inglés que son casi las 4. It is almost 4 o'clock. It is almost 4 o'clock. Son casi 4 en punto. ¿Bien? Y esto también lo podemos decir, son las 3:57. Así, de esta forma. It is 3:57. It is 3:57. O
son 3:57. ¿Bien? También, si queremos indicar que son horas de la mañana o de la tarde o de la noche, diríamos, por ejemplo aquí, diríamos it is 12 noon o 12 midnight, ¿sí? Para 12 del mediodía o 12 de medianoche. Aquí diríamos it is 1:30 p.m. si fuera de la tarde, o it is 1:30 a.m. si fueran horas de la mañana. Aquí, por ejemplo, diríamos it is 5 to 2 p.m. si fueran de la tarde, o 5 to 2 a.m. si fuera de la mañana. O lo podemos decir 5 minutes to 2 o it is 1:55, que es lo mismo, ¿verdad? Como quede más fácil. Del mismo modo, aquí podemos decir it is 3:45 a.m. si son las 4 menos cuarto de la mañana, o podríamos decir it is 3:45 p.m. si fueran las 3:45 de la tarde. ¿Bien? O de la noche se diría, por ejemplo, 9 p.m. 9 de la noche. ¿Bien? Así que p.m. es de la tarde o de la noche. Así que con esto espero que quede claro ya cómo se dice la hora en inglés. Si tienen preguntas pueden mandarlas a través de mi canal en YouTube como comentarios. Así que gracias por acompañarme en la clase. Chao. Hola amigos. Hoy vamos a aprender los nombres de los ambientes de una casa. ¿Sí? Nuestro título de hoy es The Names of the Rooms in a House. The names of the rooms in a house. Que significa los nombres de los cuartos en una casa, o los nombres de los ambientes de una casa, ¿sí? Bueno, como siempre, fíjense en color verde la pronunciación o la fonética para ver cómo se pronuncia correctamente. Y antes de empezar les voy a hacer algunas aclaraciones sobre cómo voy transcribiendo la parte de fonética, ¿sí? Cuando vean en verde una Z, significa que esa palabra en inglés, ese sonido o letra en inglés se pronuncia Z, ¿sí? No es S como la S, es Z. Por ejemplo, la palabra es o is, ¿sí? Cuando vean una TH en verde, en la parte fonética es bien, como bath, baño. Y cuando vean una DH es como the, el artículo determinado en inglés, ¿sí? The. Cuando vean una JH es ¿sí? Y cuando vean una GH es ¿sí? Como ginger, jengibre. Bien, entonces necesito utilizar esta combinación, o necesito convenir este tipo de sonidos porque son sonidos que no existen en el español. Así que si vamos conviniendo en que estos sonidos han de pronunciarse de esta forma, vamos a poder pronunciar correctamente las palabras en inglés, ¿sí? Bien. Ahora comenzaremos a ir nombrando las diferentes partes, los diferentes ambientes de una casa en inglés. Comenzaremos con la cocina, the kitchen. Kitchen. Tenemos pantry, que es la despensa o la bodega, donde guardamos los alimentos, ¿sí? No todas las casas tienen bodega, ¿verdad? Muchas casas guardan todo en la cocina directamente, pero hay casas grandes que tienen una bodega aparte de la cocina, que normalmente está al lado de la cocina. Eso es pantry. En realidad, en inglés de Inglaterra se pronunciaría pantry, en inglés de Estados Unidos se pronunciaría pantry. ¿Bien? Es lo mismo. Tenemos bedroom, que es el dormitorio. Bedroom, que está formado por dos palabras. La palabra bed, que significa cama, y la palabra room, que significa cuarto. ¿Bien? Así que ya vamos a ir incluyendo esta palabra también, que significa cuarto. ¿Sí? Es una palabra genérica.
Al igual que en español, cuarto puede ser cualquier cosa. El cuarto de baño puede ser el cuarto de dormir, puede ser el cuarto de estar, o la sala de estar. Bien, o el cuarto de los libros, o el cuarto de estudio, ¿verdad? O el cuarto de juegos. Bien, room es una palabra genérica. Bedroom es dormitorio. Tenemos bathroom. Bathroom o cuarto de baño. ¿Qué es el baño, verdad? Bathroom. Otra palabra para baño es toilet. Toilet. Pero hay una diferencia en connotación entre bathroom y toilet. La palabra bathroom, por la primera parte de la palabra bath, tiene una indicación de baño, ¿verdad? Baño, donde nos damos un baño, una ducha. Entonces la palabra bathroom generalmente está reservada para baños más completos, un baño que tiene o una bañera o una ducha, ¿verdad? Cuando hablamos de un baño de servicio que solamente tiene un inodoro y una pileta para uso, ese baño más sencillo se le llama toilet, ¿sí? Toilet. Y un baño completo se le dice bathroom. ¿Bien? Y cuando vamos a un restaurante o un lugar público y vamos a preguntar por el baño, obviamente no vamos a decir bathroom, porque bathroom tiene la connotación de un baño que tiene donde bañarse, ¿verdad? Entonces vamos a decir toilet o restroom. 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 ¿Sí? Así que en lugares públicos, el baño o inodoro, se utilizan estas dos palabras. ¿Bien? Bueno, ahora para living o sala de estar tenemos living room. Living room, que literalmente significa cuarto de vivir o de estar, ¿verdad? Living room. Otra palabra un poco más formal para living room es lounge. Lounge. ¿Sí? Lounge se pronunciaría así. Lounge, con DH, ¿sí? Y tenemos drawing room. Drawing room. Drawing room vendría a ser una sala de estar, pero en una casa, en una mansión, o una casa más rica, ¿sí? Drawing room sería la sala de estar o sala de entretenimientos de una familia importante, ¿sí? Generalmente una casa normal de clase media tiene living room, ¿sí? Lounge también se utiliza para living room, pero generalmente se utiliza más para hoteles, ¿verdad? Por ejemplo, un hotel, el lobby abajo se le dice también lounge. O se le dice lounge entonces a otro piso donde la gente va a relajarse, donde las personas van a leer o a navegar en internet, ¿verdad? Tenemos dining room. Dining room es comedor. Dining room. La palabra dining viene del verbo to dine. To dine. ¿Qué significa comer o cenar? ¿Sí? Fíjense la diferencia entre dining room y la palabra dinner, que significa cena. Uno es dining, el otro es dinner. Entonces, ¿por qué la I se pronuncia I en un caso y I en el otro caso? Por lo siguiente, aquí en dinner tenemos una doble N. Dinner. Cuando tenemos una doble consonante, recuerden que la vocal anterior se pronuncia con su pronunciación corta, dinner. Aquí tenemos una sola N. Una sola N después de la I y luego tenemos otra vocal más. Entonces esta I adquiere, o mejor dicho, cualquier vocal que fuera, adquiere su sonido o pronunciación larga. Entonces la I se pronuncia I, dining room. ¿Bien? Así que tenemos dining room, significa comedor. Dinner significa cena. ¿Bien? La cena que comemos. Tenemos office. Office es oficina o escritorio, ¿sí? Office. Otra vez, aquí tenemos una doble F, ¿verdad? Si en lugar de una doble F, la palabra office
la escribiéramos con una sola F, se leería office, office. La O adquiriría su sonido largo, O, office. Pero como la palabra se debe escribir con doble F, la O adquiere su sonido corto, O, office, office. ¿Bien? Tenemos un ejemplo parecido en la palabra para ático, en inglés, attic, attic, con doble T, ¿verdad? Doble T es attic, la A adquiere su sonido corto. Si tuviéramos una sola T, diríamos attic, attic. ¿Bien? Igual para cellar, cellar, que significa sótano, cellar. Cellar, con doble L, hace que la E se pronuncie bien cortito, cellar. Si fuera una sola L sería cellar, ¿verdad? La palabra garage significa cochera, garage, garage, ¿bien? La cochera. Tenemos el guest room. Guest room significa cuarto de visitas. Guest room o cuarto de visitas está formado por dos palabras. La palabra cuarto, que es room, y la palabra guest, que significa visitas, literalmente, o invitados, ¿sí? A guest es un invitado. Cuarto de invitados sería guest room. Tenemos, el guest room también puede llamarse spare room. Spare room. Así que decíamos que guest room o cuarto de invitados puede también llamarse spare room. ¿Sí? Spare room. O cuarto secundario sería, ¿no? Tenemos cloakroom, cloakroom. También cloakroom es un ambiente que no hay en todas las casas, sino más bien en las casas grandes o que tienen ambientes más, que están más sobrados de espacio, ¿verdad? Cloakroom significa guardarropa, ¿sí? Cloak sería un sobre todo, ¿sí? Un abrigo. Así que sería cuarto de abrigos o cuarto de los sobre todo. Sí, cloak es más bien un abrigo, tipo de abrigo grueso. Así que cloakroom es el guardarropa. También se le puede llamar walk-in closet. Walk-in closet. Walk-in closet es generalmente ese cuarto pequeño que hay al lado, o mejor dicho, dentro del dormitorio principal de una casa, ¿sí? Hay otro pequeño cuartito dentro de ese dormitorio donde se guarda la ropa, ¿verdad? Y los zapatos y todo. Ese es el walk-in closet. Tenemos también library, que es la biblioteca. Library es biblioteca. No crean, no se confunda que library es librería, porque library es una false friend entre inglés y español, o false cognate. Son esas palabras casi idénticas que tienen significados diferentes. Entonces, library parecería que significase librería, pero significa biblioteca. ¿Bien? Ahora, ¿qué otro ambiente nos faltaría? Podríamos tener en la casa un playing room, ¿sí? Playing room. O playroom también, ¿no? Playroom, ¿sí? Que es un cuarto de juegos. Que en algunas casas hay un cuarto de juegos. Por ejemplo, una casa que tenga 3 dormitorios y tienen, por ejemplo, un dormitorio para los padres, otro dormitorio para un hijo o los hijos, y el otro dormitorio es para guardar los juguetes de los niños, ¿verdad? Y para que los niños jueguen. Ese es el playroom o playing room, ¿bien? Así, aquí ya, por lo menos, ya vimos los nombres de los principales ambientes de una casa, ¿sí? Así que obviamos aquellas palabras que ya son un poco anticuadas o palabras que pueden no ser comunes en una casa común y corriente, ¿sí? Nos faltó the hall. Hall. Qué bueno, es el hall, ¿verdad? Y lo pronunciaríamos hall, como si fuera
hall. Así, ¿bien? Hall. Bueno, con esto ya terminamos. En la clase que viene vamos a aprender los nombres de las partes de una casa, como las ventanas, las puertas, etc. ¿Bien? Así que gracias por estar en esta clase y nos vemos en la clase que viene. Chao. En la clase pasada les enseñé los nombres de los diferentes ambientes de una casa, ¿verdad? Vimos los nombres en inglés para dormitorio, baño, sala de estar, etc. Todas las palabras de una casa, ¿verdad? Los ambientes y cuartos de una casa. Ahora vamos a ver las partes de una casa, ¿bien? Que no es lo mismo que los ambientes de una casa. Así que nuestro título de hoy va a ser Names of the Parts of the House. Names of the Parts of the House. Fíjense que este of, que significa de, o sea, nombres de las partes de la casa. Of, dijimos que significa de. Sin embargo, no se pronuncia como OF, se pronuncia como si fuera una O y una V. Of se pronuncia, ¿verdad? Si pronunciásemos la F, of, significaría esta palabra que es diferente. Esto se pronuncia off, OF, que significa apagado, ¿verdad? O apagar. Off. Esto que significa de se pronuncia of, con B corta o con V, ¿bien? Vamos a empezar viendo las partes de una casa. Y como siempre, fíjense que en color verde tenemos la fonética o pronunciación. Y ya que estamos, les voy a otra vez recordar la convención sobre cómo lo voy escribiendo que les mencioné en la clase pasada. Cuando vean una S en verde se pronuncia z, bien, como is. Cuando vean JH es j. Cuando vean GH es j. Cuando vean DH es z, como the. Cuando vean TH es como thing, de cosa. ¿Qué más tenemos? Bien, creo que es todo por ahora, ¿sí? Bueno, tenemos the porch. Porch, que es el porche de una casa, ¿sí? The porch es esa parte en la entrada de una casa que está del lado de afuera de la entrada, pero que está cubierta, ¿verdad? Con un techito, ¿sí? Eso es el porche o the porch. Tenemos the door. Door, que es la puerta, ¿sí? Door, aquí lo escribí con una doble O en verde para que sepan que se pronuncia larga la O. Door, door, ¿sí? Tenemos the window, window, que es la ventana. Tenemos the wall, wall, wall es la pared. Tenemos ceiling, ceiling, que es el cielo raso. Ceiling, se pronuncia con una I larga, ceiling. El cielo raso es la parte de adentro del techo, ¿sí? The ceiling. Y la parte de afuera del techo, la parte que está expuesta a la intemperie, es the roof, el techo en sí. Lo mismo que en español tenemos la diferencia entre cielo raso y techo, en inglés tenemos la diferencia entre ceiling y roof. Roof es el techo, ¿sí? La parte que está afuera. Chimney, chimney o chimney, ¿sí? Chimney es la chimenea. Tenemos the corridor, corridor, que es el pasillo o el corredor, the corridor. Tenemos the WC, que es el inodoro en el baño, ¿sí? WC en realidad son las siglas de la palabra water closet, que se escribiría así. Water closet. Que en realidad literalmente significa caja de agua, ¿sí? O la caja de agua. Porque el inodoro generalmente tiene la cisterna, que es una caja de agua, ¿verdad? Así que la palabra para inodoro es water closet. Sin embargo, se le suele llamar por su sigla solamente, por las siglas WC. Así que esto casi no se usa.
se utiliza WC. Así que cuando nos referimos al inodoro decimos WC. ¿Sí? WC es el nombre de WC, de las letras esas. Tenemos the lavatory. Lavatory es el lavabo, donde nos lavamos las manos, ¿sí? La pileta de lavarnos las manos. The lavatory. Lavatory puede ser the lavatory del baño o puede ser the lavatory de la cocina también. Tenemos the floor. The floor. Y otra vez la palabra, la O se pronuncia como una O larga. Floor. Floor. ¿Sí? Que es el piso donde pisamos. The floor. The floor es el piso de una casa, un piso construido. La diferencia entre floor y ground. Ground significa suelo, pero ground es un suelo natural que no ha sido construido, ¿verdad? The ground puede ser la tierra, por ejemplo, ¿sí? O puede ser the ground, puede ser rocas. The floor tiene la connotación de haber sido construido, de tener baldosas o tener cemento o alguna cosa hecha por el hombre. ¿Bien? Fíjense que la palabra floor, que se escribe con doble O, es una de las pocas excepciones donde tenemos una doble O en inglés que no se pronuncia U. Porque por regla general la doble O se debería pronunciar U, así que esta palabra se leería floor. ¿Bien? Pero como es una excepción, se lee floor. ¿Bien? Tenemos la palabra shower. Shower, que significa ducha, el duchero, donde nos duchamos, ¿sí? En el baño. The shower. Y tenemos bathtub. Bathtub es la bañera, ¿verdad? En el baño, la bañera que podemos llenar con agua para tomar un baño de inmersión. Eso es lo que llamamos bathtub. ¿Sí? Tenemos también en una casa, si es una casa antigua, con claraboyas, diríamos skylight. Skylight, que literalmente significa cielo, luz, o luz del cielo, luz, ¿verdad? Skylight es la claraboya. Si recuerdan, en las casas antiguas, a veces en el medio de la sala, o incluso hay veces que hay algo que se llama patio interno, que es dentro de la casa hay un agujero en el techo que está cubierto o protegido por una ventana sobre el techo, ¿verdad? Que no es una ventana, es como si es un vidrio de colores que permite que entre luz, ¿verdad? Eso es lo que llamamos claraboya y en inglés es skylight. Y por último tenemos curtain, blind o shutter, ¿sí? Tres palabras diferentes. Curtain, fíjense cómo lo escribí, curtain. Curtain es cortina. Curtains, el plural es cortinas. Las cortinas de una ventana, ¿verdad? Que abrimos y cerramos. Si nos queremos referir a las persianas, una persiana tipo persiana americana, la que va enrollada, ¿sí? Y que subimos o bajamos, la persiana para que quede todo oscuro en la habitación, eso se llama blind. Blind o blinds. Blinds, el plural. Persiano, persianas. Blinds. Ok, lift the blind, lower the blind. Subir la persiana o bajar la persiana. Blind viene de la palabra blind, que significa ciego, ¿verdad? Como hace alusión a que queda todo oscuro en el cuarto. Blind es persiana. Y tenemos shutter. Shutter para el caso de los postigos, los que se cierran de afuera de la habitación, ¿verdad? Los que van del lado de afuera y que cerramos como si fueran láminas que se abren y se cierran, esos son the shutters. ¿Bien? Así que tenemos curtain, blind y shutter para cortinas, persianas y postigos, podría ser, ¿verdad? Con esto ya vemos las partes más importantes de una casa. Así que ya tenemos entonces los nombres de los diferentes ambientes y las diferentes partes de una casa. Y me faltó una que es poco utilizada, pero que no la podemos obviar. Dijimos que window es ventana y windowsill es el alféizar de la ventana.
¿Qué es el alféizar de la ventana? Es ese banquito, es como un estante que hay, o un saliente que hay delante de la ventana, donde normalmente se apoyan las macetas, ¿verdad? O se coloca una planta o una flor, ¿sí? A veces las personas se sientan en el alféizar de la ventana. Eso en inglés se llama... Hola. En nuestras clases pasadas vimos las diferentes partes de una casa, vimos los ambientes de una casa y vimos las partes de una casa. Bueno, ahora para cambiar un poco y para hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos visto, vamos a dedicar esta clase a lo que llamamos un review. Review. Review es repaso, ¿sí? Un pequeño repaso de verbos, gramática, vocabulario, pero muy brevemente, ¿sí? A ver si recuerdan cómo diríamos: yo estoy en la habitación. Yo estoy en la habitación. Diríamos: I am in the bedroom. Bedroom, ¿sí? I am in the bedroom. Yo estoy en la habitación. Si quiero decir, ella estaba en el comedor. Ella estaba en el comedor, ¿verdad? En pasado, o lo que llamamos simple past. Diríamos: she, para ella, was in the... Recuerden que comedor era dining room, ¿sí? Dining room. Bien. Recuerden que esto se pronuncia dining porque tenemos una sola N, ¿verdad? Cuando tenemos una vocal, luego tenemos una consonante sola y luego tenemos otra vocal, la primera vocal adquiere su sonido largo. En el caso de la I, el sonido largo de la I es I, ¿sí? En el caso de dinner, la I adquiere su sonido corto, I, dinner, porque hay una doble N, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo diríamos? Nosotros estaremos en... A ver, nosotros estaremos en la casa de Juan. Nosotros estaremos en la clase de Juan. Así que necesitamos utilizar el verbo estar en futuro, ¿verdad? Vamos a ver cómo se dice. We, que significa nosotros, will be at Juan's home. We will be at Juan's home. Recuerden que cuando hablamos de propiedad, la propiedad de alguien, algo que es de alguien o de algo o de alguna persona, se utiliza el apóstrofe y la S, que significa de fulano, ¿sí? Juan's home significa casa de Juan, ¿sí? Cuando hablamos de una ubicación, ¿sí? De una localización, no de un lugar, perdón, no de un objeto en el cual nos encontramos adentro, sino más bien que estamos haciendo referencia a una ubicación, ¿verdad? Decimos, en lugar de decir en, que significa dentro de, decimos at, ¿sí? At significa en, pero en sentido de en tal ubicación. En significa en sentido de dentro de, ¿bien? Aquí, si vamos a estar en la casa de Juan, obviamente vamos a estar adentro, ¿verdad? Pero más que adentro, el hincapié de la frase está en que es en lo de Juan. Usamos at, ¿bien? ¿Cómo decimos? A ver. I will... A ver. ¿Cómo diríamos si quisiéramos decir
¿dónde está el baño? Pero imagínense que están en un lugar público. Quieren preguntar, ¿dónde está el baño? Vamos a decir, si recuerdan, hay una palabra diferente para baño, si es un lugar público, si es una casa, ¿verdad? Diríamos, where is the toilet? Toilet, ¿sí? O where is the restroom? Restroom. Toilet o restroom es la palabra para baño que utilizamos si estamos en un lugar público, ¿verdad? Si estamos en un bar, si estamos en un hotel, si estamos en una oficina, en cualquier lugar, ¿verdad? Un baño público donde no importa que haya un lugar para tomar baño, ¿verdad? Si estamos en una casa, vamos a preguntar, where is the toilet? Que también es correcto. O where is the bathroom? ¿Sí? Bathroom. ¿Bien? Ahora, ¿cómo diríamos tengo que ir a casa? Tengo que ir a casa o yo tengo que ir a casa. Recuerden que hace poco vimos verbos modales, ¿verdad? Y vimos también debo o tengo que, ¿sí? ¿Cómo lo diríamos? En realidad es igual, se utiliza tengo que ir en infinitivo, igual que en español. ¿Cuál es el verbo tener en inglés? Es el verbo to have. To have. Así que tengo que ir a casa, diríamos I have to go home. ¿Verdad? Cuando hablamos de tengo que ir a casa, la palabra casa la estamos utilizando no en la connotación del objeto casa, sino con la connotación de casa-hogar, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a casa en sentido de hogar, en inglés no utilizamos un artículo, ¿sí? Entonces no decimos I have to go to home o to the home, no tengo que ir a casa ni tengo que ir a la casa o a mi casa. Decimos simplemente yo tengo que ir casa, porque home en realidad significa hogar, ¿bien? Diferente de house, que significa casa como objeto físico. Si quisiéramos hacer referencia a casa como objeto físico, por ejemplo, decir quiero ir a mi casa, podríamos decir I have to go to my house, a mi casa. Pero cuando hablamos de casa en sentido de hogar, I have to go home. Y esta es la frase que normalmente utilizaríamos prácticamente siempre, ¿bien? Home. ¿Cómo diríamos? Ellos estaban yendo a su casa. Bien, la dejamos así, no vamos a complicar más la oración. Ellos estaban yendo a su casa. ¿Cómo diríamos eso? Estaban yendo. Vamos a ver. Recuerden que necesitamos el gerundio, ¿sí? Esto se diría en inglés. Ellos era they, ¿verdad? Estaban yendo. ¿Cómo es el pasado del verbo estar en inglés? El verbo estar o ser es el verbo to be. En tiempo pasado es was, ¿sí? Y el gerundio del verbo ir, o sea, yendo, en inglés, ¿cuál es? El verbo ir es el verbo to go. Y el gerundio es agregando ing, ¿verdad? Going a su casa. To their home. ¿Sí? Opa, me equivoqué aquí. Porque aquí el sujeto es plural. They. Was, recuerden que es
el verbo to be en pasado para singular, pero aquí es were, porque they es plural, ¿sí? They were. Si fuera he o she, ¿sí? O I, que soy yo, ahí sí sería was, ¿sí? Was. Pero el verbo to be, que es un verbo, el verbo to be, que es el verbo más irregular de todo el inglés, vimos que yo, para tú, no, para yo, para él o para ella se utiliza was en pasado. Y para los otros se utiliza were, ¿sí? They were. Ellos estaban yendo a su casa. Ellos estaban yendo a su casa. Y si queremos decir ellos estaban yendo a sus casas, ¿verdad? Porque son más de una casa, ¿sí? Suponiendo que ellos viven todos juntos, entonces podemos decir así: They were going to their home. Ellos estaban yendo a su casa. Pero suponiendo que ellos vivan en casas diferentes, diremos they were going to their homes. ¿Sí? Ellos estaban yendo a sus casas. ¿Sí? Fíjense que en inglés their no hay una distinción entre su y sus, ¿verdad? Their puede significar su en singular o sus en plural. Así que la distinción queda en realidad en el sustantivo, que ese sí agrega la S para el plural. Aquí estaríamos diciendo ellos estaban yendo a sus casas. ¿Bien? Ahora vamos a decir yo quiero comer una manzana. ¿Recuerdan cómo es el verbo querer en inglés? El verbo querer en inglés es el verbo to want. To want. Yo quiero comer una manzana sería I want to eat an apple. Apple es manzana. Y recuerden que el artículo indeterminado en inglés es la palabra a, que significa un o una, ¿verdad? Porque en inglés no tenemos masculino y femenino en los sustantivos. Pero cuando el sustantivo comienza con la letra A, para que no quede chocante a, colocamos una N. Entonces se dice eat an apple, ¿sí? Al igual que en español decimos la I cambia por E y la O cambia por U cuando el sustantivo comienza con I o con O respectivamente, en inglés se hace esto con el artículo indeterminado a. ¿Bien? Bueno, terminamos la clase, así que vamos a hacer un poco más frecuentemente los repasos o los reviews, ¿sí? Así que vayan tratando de ir recordando o repasando las cosas que ya hemos visto, así más adelante podemos en realidad continuar con cosas un poco más avanzadas, tomando como base que ustedes ya van a estar dominando o recordando lo que ya hemos visto, ¿sí? Pueden mandarme preguntas por YouTube o a través del blog y se las iré contestando lo antes posible, ¿sí? Gracias por mirar. Chao. Hola amigos. En esta clase vamos a continuar viendo un poco de repaso de las clases de inglés, ¿sí? Nuestra palabra para repaso es lessons review o repaso de clases. Recuerden que el apóstrofe en inglés se utiliza para decir de algo, o sea, para indicar propiedad, ¿sí? Repaso de clases. Vamos a ver si recuerdan que cuando estuvimos mencionando las partes y los ambientes de una casa, vamos a utilizar eso y también vamos a indicar dónde está algo que vamos a preguntar. Así que les voy a preguntar algo, quiero que ustedes lo piensen, les voy a dar unos pocos segundos y luego lo voy a escribir, ¿tá? Y de esa forma por lo menos van a ir forzándose, haciendo el esfuerzo para tratar de utilizar y acordarse lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Cómo diríamos, por ejemplo, dónde
¿dónde está el gato? ¿Sí? ¿Dónde está el gato? Recuerden en inglés las palabras para preguntas, lo que llamamos las question words, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cómo? Esas preguntas, esas palabras en inglés las llamamos las W words o palabras de preguntas. ¿Por qué W words? Porque casi todas, con excepción creo que de una, comienzan con la letra W, la letra W, ¿sí? Así que se le llama las palabras W o las W words, son las palabras para las preguntas. ¿Dónde está el gato? Diríamos, where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? ¿Sí? Vamos a responder. El gato está en la sala de estar. ¿Sí? El gato está en la sala de estar. En una de nuestras últimas clases estuvimos viendo los nombres de los diferentes ambientes de la casa, ¿sí? El gato está es the cat. El verbo estar es el mismo verbo que el verbo ser en inglés. The cat is in the living room. ¿Sí? Living room es la sala de estar. Ahora vamos a preguntar de vuelta. Digamos que la sala de estar es demasiado grande y no podemos encontrar el gato. Where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Y vamos a preguntar, vamos a pedir más detalles. En la sala, ¿dónde? ¿Sí? In the living room. But where? In the living room, but where? En la sala de estar, pero ¿dónde? Ahora digamos que el gato está debajo de la mesa. Vamos a decir simplemente, está debajo de la mesa. O mejor aún, digamos, allí, está debajo de la mesa. ¿Sí? En inglés diríamos, la palabra en inglés para mesa es table. Table. ¿Cómo decimos allí en inglés? En inglés la palabra para allí es there. ¿Sí? Pero queremos indicar allí, cuando queremos indicar que algo está allí, en este caso diríamos over there. Over there. Over there estamos como, tiene la connotación de que estamos indicando a la persona que queremos que mire hacia allí, ¿verdad? No solamente estamos diciendo que algo está allí, ¿verdad? Sino que queremos, over there tiene una connotación de que queremos que la persona cambie la mirada y que mire hacia tal lugar donde estamos indicando, ¿bien? Over there. It is, ¿tá? It is under, que significa debajo de, the table, ¿sí? Under the table. Over there, it is under the table. Allí está debajo de la mesa. ¿Bien? Ahora vamos a preguntar, ¿qué hay encima de la mesa? ¿Qué hay encima de la mesa? ¿Cuál es la palabra para qué en inglés? La palabra para qué en inglés es what. Es otra de las llamadas W words, ¿sí? Porque empieza con W. Son las palabras de preguntas. ¿Qué hay encima de la mesa? What is there on the table?
¿sí? On the table. On significa sobre algo, ¿sí? ¿Qué hay sobre la mesa, ¿sí? Mejor usar sobre que encima. On the table. What is there on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? Fíjense, vamos a observar lo siguiente. En inglés, como ya les dije antes, como no se utiliza abrir un signo de exclamación o de interrogación al comienzo de las oraciones, nosotros la forma que tenemos de identificar al comienzo de una frase si es una pregunta es, bueno, en este caso porque tiene una palabra que ya indica que es una pregunta, que es la palabra what, idéntica a la palabra qué en español, ¿verdad? Pero cuando no tenemos estas palabras es además otra cosa que nos indica que es una pregunta. En las preguntas el verbo viene antes del sujeto, ¿bien? Y en las afirmaciones o oraciones aseverativas tenemos que primero viene el sujeto y luego viene el verbo, ¿bien? En este caso, el sujeto está, ¿cómo es? Se dice implícito, ¿verdad? What is there on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Sí? Pero vieron que tenemos primero el verbo ser. Cuando empezamos con el verbo, eso es claramente una pregunta, una oración interrogativa. La respuesta va a ser, sobre la mesa está el teléfono. Sí, digamos, sobre la mesa está el teléfono. Solamente así. Vamos a ver lo que les dije. Ahora, como vamos a dar una respuesta que no es una pregunta, vamos a tener primero el sujeto, luego viene el verbo, ¿bien? Sobre la mesa es on the table is the telephone, ¿sí? On the table is the telephone. Sobre la mesa está el teléfono, ¿sí? Entonces tenemos sobre la mesa primero y luego viene el verbo, ¿sí? Si esto fuera una pregunta diríamos what, para la palabra qué, ¿verdad? Is y luego on the table, ¿bien? Ahora digamos que queremos preguntar ¿por qué no has comido tu comida? ¿Bien? Así, bien sencillo, una oración bien simple. ¿Bien? ¿Por qué no has comido tu comida? La palabra en inglés para por qué es, recuerden que es otra W word, ¿sí? Así que debe empezar con W, ¿verdad? Why significa por qué. Why. Recuerden que cuando hacemos una pregunta en el negativo, mejor dicho, cuando vamos a hablar en el negativo siempre, ya sea una pregunta o una afirmación, utilizamos el verbo auxiliar to do, que ya lo habíamos visto en una clase pasada. To do. Este es el verbo auxiliar que utilizamos tanto para una pregunta en tiempo pasado o en tiempo presente, como para una negación, ¿verdad? O una oración en el negativo. O sea que aquí, como es las dos cosas, esto va a ser una pregunta, esto va a ser una pregunta en el pasado y además es una pregunta negativa, ¿verdad? Así que con certeza vamos a tener que utilizar el verbo to do como verbo auxiliar. Nuestra pregunta es, ¿por qué? O sea, ya es una pregunta, no has comido tu comida. Entonces, como es una pregunta, debemos colocar el verbo antes del sujeto, ¿verdad? Así que, bien, empezamos con la pregunta ¿por qué?, ¿verdad? Cuando tenemos una palabra de pregunta, eso siempre va primero. ¿Por qué? Ahora tenemos que utilizar el verbo to do. Siempre el verbo auxiliar es el que comienza, ¿verdad? Why, el verbo to do, conjugado en la tercera persona es... Perdón, conjugado en tú, para la segunda persona del singular. Es did, pero dijimos que es una
pregunta en el negativo. ¿Por qué no comiste tu comida? Es en el negativo, o sea que didn't. O lo que es lo mismo, did not, ¿verdad? Sería lo mismo decir did not. Recuerden que la negación, la palabra not, que es la que niega, siempre va después del verbo auxiliar. Didn't es la abreviación de did not. ¿Bien? Entonces tenemos why didn't, y en la pregunta, ¿qué es lo que viene después del verbo? Viene el sujeto. ¿Por qué no has comido tu comida? ¿O por qué tú no has comido tu comida? El sujeto es tú, ¿verdad? You. Why didn't you? Y ahora, comido, tu comida, ¿verdad? El verbo comer es eat, tu comida, your food, ¿sí? Your es el pronombre posesivo tú, ¿verdad? Pero no tú del pronombre personal, tú, con tilde. No es este tú, es el tú sin tilde, de tu libro, tu comida, ¿verdad? Bien, entonces tenemos why didn't you eat your food? ¿Por qué tú no has comido tu comida? ¿O por qué tú no comiste tu comida? Dijimos que en inglés, ¿verdad? Viene, cuando es una pregunta viene primero el verbo y después viene el sujeto, ¿sí? Pero cuando les digo que primero viene el verbo, en este caso, como tenemos un verbo auxiliar, el verbo que va primero es el verbo auxiliar, en este caso el verbo to do. Y luego viene el sujeto. Y luego el otro verbo, ¿verdad? En este caso eat, ¿sí? Que es el verbo de comer. Este verbo no lo podemos traducir, porque este verbo no tiene un significado más que funcionar como verbo auxiliar para una negación y para una pregunta en tiempo presente o tiempo pasado, ¿verdad? En español, como no necesitamos un verbo auxiliar para estas situaciones, no podemos traducirlo, ¿verdad? Lo más fácil, podríamos decir que esto podría traducirse así: ¿por qué no has comido tu comida? Sin embargo, tampoco sería correcto traducirlo así, porque no has comido tu comida sería la conjugación del sería pretérito perfecto, no has comido. Sin embargo, esto es un pretérito indefinido o pasado simple. En realidad esto debería traducirse como ¿por qué no comiste tu comida? ¿Verdad? Why didn't you eat your food? Si quisiéramos decir esto en pretérito perfecto, diríamos why haven't you eaten your food? ¿Bien? Que es un poquito más complicado. Bueno, ahora vamos a responder. Porque no tenía hambre, o porque yo no tenía hambre. Recuerden que el yo, o el sujeto, o el pronombre personal en inglés no lo podemos omitir jamás, ¿verdad? Así que en inglés deberíamos decir porque yo no tenía hambre. Entonces, ¿cómo diríamos por qué? Diríamos because. Because significa por qué. ¿Y cómo decimos no tenía hambre? En inglés, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, que es lo mismo que pasado simple, los dos tienen un solo verbo, ¿verdad? Una sola conjugación. O sea que la respuesta no tenía hambre en inglés es lo mismo que decir porque no tuve hambre, porque no existen dos conjugaciones aparte, una para tenía y otra para tuve, ¿bien? Así que porque no tenía hambre o porque no tuve hambre se diría because I, recuerden que primero va el sujeto y después el verbo, porque esto no es una pregunta, ¿verdad? Es una afirmación. Because I, ahora que dijimos el sujeto, ahora sí viene el verbo. El verbo es, en inglés no decimos tener hambre. Las sensaciones no las tenemos en inglés. Las sensaciones vienen relacionadas con el verbo feel, que es sentir, o con el verbo to be, que es ser, ¿bien? Ser o estar.
¿Ok? Entonces diríamos because porque no tenía hambre. Dijimos because I wasn't no tenía o yo no estaba hungry, hambriento. ¿Verdad? En inglés no decimos que tenemos hambre, en inglés decimos que estamos hambrientos o que sentimos hambre o nos sentimos hambrientos. ¿Bien? Entonces, como estamos hambrientos, el verbo estar en inglés es el verbo to be, que en el tiempo pasado, en la conjugación del pasado es was. ¿Bien? Recuerden que después del verbo auxiliar, en este caso el verbo auxiliar es el verbo to be y el verbo principal es hungry. No, perdón, esto no es un verbo, esto es un adjetivo. Me equivoqué. Este es el verbo, el único verbo, el verbo to be. Luego del verbo, dijimos, viene la palabra que niega, que es la palabra not. ¿Bien? Así que was not es lo mismo que decir wasn't. ¿Bien? Solo que aquí esta es la forma abreviada de decirlo. Because I wasn't hungry. Porque yo no estaba hambriento. ¿Bien? Así que no se olviden eso, en inglés no decimos que tenemos hambre, ni que tenemos frío, ni que tenemos sed. ¿Sí? Decimos que estamos con frío, o estamos hambrientos, o estamos acalorados, o estamos sedientos. ¿Bien? Because I wasn't hungry sería porque no estaba hambriento. Because I wasn't thirsty sería porque no estaba sediento. ¿Sí? Because I wasn't cold, porque yo no estaba friolento o yo no estaba con frío. ¿Bien? Así que en inglés utilizamos el verbo to be para las sensaciones que sentimos. Ahora vamos a decirle a alguien, toma, bebe un poco de agua. ¿Sí? Para toma necesitamos el verbo tomar en imperativo. Y si recuerdan cuando hablamos de imperativo en inglés, cuando conjugamos verbos, les dije que en inglés el imperativo es el mismo verbo en infinitivo. ¿Sí? El imperativo y el infinitivo en inglés es el mismo. Por lo tanto, el verbo toma, que es el verbo tomar, es to take. ¿Sí? To take es tomar. Dijimos que el infinitivo es el imperativo también, así que diríamos take. Take. Toma. Bebe un poco de agua. Otra vez, el verbo beber es to drink. To drink. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos bebe en imperativo? ¿Verdad? Una orden. Decimos igual que el infinitivo. Drink a bit es un poco of water. ¿Bien? Gracias. Decimos thank you. Thank you. O si queremos decir muchas gracias, decimos thank you very much. Very much. Thank you very much. Muchas gracias. Y decimos hola. En esta clase vamos a aprender los nombres de las enfermedades más conocidas en inglés. ¿Sí? No son todas las enfermedades ni todas las dolencias, pero son las más comunes. ¿Bien? Así que el título es Names of Diseases in English. Names of Diseases in English. O nombres de enfermedades en inglés. ¿Bien? Fíjense en color verde, como siempre tenemos la fonética para que puedan leerlo en español y pronunciarlo lo más parecido posible al inglés. Donde he escrito una letra Z en color verde, quiero que pronuncien así, z, ¿verdad? No quiero que pronuncien como una S, suave, no. Quiero que pronuncien como una vibración, z, ¿bien? Como
diseases, ¿sí? Fíjense que esta palabra diseases no se pronuncia con la S, diseases, no, diseases, ¿bien? Bueno, empecemos. Tenemos la primera, fever. Fever es fiebre, fever. Y tenemos temperature. Temperature es temperatura, pero temperature significa fiebre también. Y de hecho se utiliza más la palabra temperature para referirnos a la fiebre que tiene una persona que la palabra fever, ¿sí? Tenemos la palabra flu. A flu es una gripe, ¿bien? Que no es lo mismo que una fiebre. La flu es el virus particular de la gripe, ¿no? Hablando de virus, en inglés la palabra virus es igual que en español, ¿sí? Solo que se pronuncia virus, virus, ¿sí? Recuerden que si tenemos una vocal seguida de una consonante simple y luego otra vocal, entonces la primera vocal adquiere el sonido largo, ¿sí? Por eso esto no se lee virus, se lee virus, porque la I tiene el sonido, la pronunciación larga de la I, ¿verdad? Virus, ¿sí? Bacteria se escribe igual, bacteria, ¿sí? Aquí tenemos dos consonantes, por eso la A adquiere su sonido corto, A, bacteria, ¿bien? Seguimos. Tenemos para neumonía, pneumonia, pneumonia, ¿sí? Empieza con P. Y esta combinación de letras, esta combinación de vocales, se pronuncia U, ¿sí? Pneumonia. La O, como está seguida de una N y una vocal, como siempre, es el sonido largo de la O. O, no es O, es O, el sonido largo. Por eso es pneumonia. ¿Bien? Aquí es cold. Cold. ¿Bien? Cold es frío, pero también significa resfriado. O en español constipación, porque en español constipación significa resfriado, ¿verdad? Diferente que la palabra constipación en inglés, que significa estreñimiento. Cold es resfriado entonces, ¿verdad? Y cough es tos. Cuando tenemos tos o tosemos tenemos cough. Bien, así que cough es el nombre de la enfermedad de tener tos y también es el nombre, el sustantivo de la tos. Eso es a cough. Fíjense que esta combinación de vocales se pronuncia A, que es un sonido entre medio de una A y de una O. A, ¿sí? Por eso esto se pronuncia cough. No se pronuncia en realidad ni cough ni cough. Es entre medio. Cough, cough. Y fíjense también que la G y la H, ¿sí? Generalmente se pronuncia en inglés como una H, así, como en este caso, ¿sí? Aunque no siempre. Cough. Tenemos constipation. Constipation significa estreñimiento, no es constipación, porque constipation en inglés y constipación en español tienen significados diferentes. Aquí la A adquiere el sonido largo, porque está seguido de una consonante única y luego de una vocal, ¿sí? Por lo tanto no es constipation, es constipation. Aquí es diarrhea, diarrhea, es diarrea, ¿sí? Tenemos headache, para dolor de cabeza, que está formado por dos palabras, por la palabra head, que significa cabeza, y la palabra ache, que significa dolor. Headache, dolor de cabeza. Igual que con la palabra ache, tenemos stomach ache, stomach ache. Fíjense cómo la CH, tanto en stomach como en ache, uy, aquí me faltó terminar esta palabra con una E, ¿verdad? Me faltó la E final. Ahí. Stomach ache. Fíjense que aquí la CH y aquí también no se pronuncia ch, ¿verdad? Se pronuncia k, la CH ahí. Y hay muchos casos en que la CH en inglés se pronuncia
k, ¿verdad? Que lo vamos a ver después. Stomach ache es dolor de estómago. Belly ache, dolor de barriga. Belly significa barriga. Belly ache, dolor de barriga. Stomach ache, dolor de estómago. Tenemos toothache, dolor de diente, literalmente, porque tooth es diente, pero se utiliza para decir dolor de muela, ¿verdad? Toothache. Y luego tenemos nausea. Nausea, que es náuseas. Lo que les dije aquí, la A con la U se pronuncia O, ¿sí? Nausea, nausea, ¿bien? Y nausea, otra palabra para náuseas es sickness. Sickness, ¿verdad? Sickness entonces también es enfermedad. Y cuando decimos que estamos enfermos, decimos que estamos sick. ¿Sí? Sick significa enfermo. Pero enfermedad no se dice sickness, porque sickness significa náuseas. Enfermedad se dice disease, como tenemos en el título, ¿sí? Disease. Aquí está en plural. Si le sacamos la E y la S, perdón, si le sacamos la S final, tenemos el singular para enfermedad. Tenemos backache, o lo que es lo mismo, pain in the back, para dolor de espalda, ¿sí? Ache es dolor y pain también significa dolor. Son dos palabras que significan dolor. Backache o pain in the back, dolor en la espalda. Tenemos infection, ¿sí? Que es infección. Fíjense que aquí la I del comienzo tiene su sonido corto, I, no es AI. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos consonantes, la N y la F. Si tuviéramos una sola consonante sería I. Por ejemplo, si quitáramos la N y tuviéramos solamente la F, sería infection. ¿Bien? Appendicitis es apendicitis. Nuevamente aquí pronunciamos la I larga, citis. Aquí decimos blindness para ceguera. Blindness es ceguera. La palabra blind, así sola, es ciego. Una persona ciega es a blind person, ¿sí? Blind también son las persianas, las que son de enrollar, ¿sí? Ness hace que sea el sustantivo, convierte el adjetivo en un sustantivo, ¿sí? O sea, blind, ciego, blindness, ceguera. ¿Bien? Heart attack es ataque al corazón o infarto. High blood pressure significa alta presión sanguínea, ¿sí? O presión sanguínea alta. Fíjense que la palabra pressure tiene doble S ahí, ¿verdad? Como tenemos la doble S, la E se pronuncia cortita, pressure, ¿sí? Low blood pressure significa presión sanguínea baja. Tenemos short-sighted. Short-sighted significa corto de vista o miope, ¿sí? Porque una de las palabras para decir miopía es short-sightedness, ¿verdad? Short-sightedness. Porque la miopía es ser corto de vista, ¿sí? Fíjense nuevamente cómo el sufijo -ness convierte un adjetivo en un sustantivo, ¿verdad? Short-sighted es corto de vista. Short-sightedness es la miopía, ¿verdad? Otra palabra para miopía en inglés es myopia. Myopia. Y se escribe con Y. Luego tenemos cáncer, es cancer. AIDS es para SIDA, que se escribe con mayúsculas porque son las siglas, ¿verdad?, de la enfermedad. Y HIV
para VIH. ¿Bien? Así que estas son las enfermedades más comunes o las que más se escucha mencionar. Y en la clase que viene vamos a ver un poquito de vocabulario clínico, pero de las palabras más utilizadas y que más vamos a recurrir o escuchar, como termómetro, curitas, ese tipo de palabras, ¿sí? Así que nos vemos en la clase que viene. Gracias por mirar.